¿Qué tal? Una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hola, hola. En el análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa una pila de documentos que la verdad es fascinante, de esos que te obligan a replantearte un par de cosas. Totalmente. Se trata de una colección de textos fundamentales extraídos de un curso básico de religión cristiana, específicamente la primera lección, que además viene acompañada de unas tablas de referencias filosóficas y teológicas muy densas. Muy densa, sí. Y para equilibrar tanta teoría, el material incluye algunas fotografías históricas y representaciones artísticas increíbles, como una vista panorámica del monte Garizim en Medio Oriente y una pintura renacentista de Rafael que es una locura visual. Es un conjunto de fuentes sumamente rico y, bueno, bastante ambicioso también. Ajá, Fascinada revisándolo. exactamente. Y la misión de este análisis es muy clara. Queremos extraer las joyas de conocimiento más importantes sobre qué es exactamente la religión, pero, vista desde la estructura lógica del cristianismo. Claro. Vamos a explorar desde sus raíces etimológicas hasta la manera en que estos pensadores abordan la inmensa pregunta sobre la existencia de Dios. Que no es un tema menor. Para nada. Y por supuesto, vamos a ver cómo toda esa teoría gigante se traduce en la experiencia humana del día a día. Todo esto, prometido, sin abrumar a nadie con una jerga académica impenetrable. Ese es un punto crucial a tener en cuenta. El objetivo de sentarnos a diseccionar estos documentos no es convencer a la audiencia de una creencia en particular, ni tomar partido en debates teológicos de hace siglos. La intención es desmenuzar y comprender la arquitectura, la lógica interna y los argumentos que estos textos presentan. Básicamente es un ejercicio para entender cómo una de las corrientes de pensamiento más masivas de la humanidad estructura su visión del universo. Un acercamiento puramente analítico para entender el porqué detrás del qué. Exacto. Bien, vamos a desempacar esto. Para empezar, en lugar de darnos una definición aburrida de diccionario sobre qué es la religión, los documentos nos presentan un debate entre tres pensadores antiguos de peso pesado. Ajá. Y lo increíble es que discuten sobre la raíz latina de la palabra, y cada uno le da un giro que cambia por completo el concepto. El primero es lactancio, allá por el siglo IV. Sí, lactancio. Él sostiene que viene de religare, es decir, volver a ligar o unir algo que se había roto. Que fíjate que es probablemente la definición que más ha permeado en la cultura popular. Totalmente. La idea de una cuerda o un vínculo entre la humanidad y lo divino que se cortó en algún momento y que, necesita ser atado de nuevo. Pero la conversación se vuelve mucho más rica cuando entra en escena San Agustín de Hipona. Claro, porque Agustín propone que en realidad viene de religere, o sea, volver a elegir, preferir de nuevo. Y eso le quita lo mecánico al asunto. Ya no es solo reparar un jarrón roto o atar una cuerda, sino que implica una decisión completamente consciente e intencional. Algo que se renueva. Es un acto de voluntad. Exacto. Y luego, para rematar, traen al famoso orador romano Cicerón. Él argumentaba que la raíz es relegere, que significa releer o repasar cuidadosamente. Es la idea de observar con extrema diligencia y atención todo lo que tenga que ver con lo divino. Lo fascinante aquí es cómo estas tres definiciones, cuando se superponen, crean un panorama tridimensional. Sí. No nos están hablando de un conjunto de reglas polvorientas o de, ir a calentar el asiento en una ceremonia. Nos están describiendo una actitud vital. Ajá. Es reconectar, sí, pero también es decidir todos los días y prestar una atención profunda. De hecho, para modernizar esta idea, las tablas de referencia traen a colación al filósofo del siglo XX, Martin Buber. Esa parte me pareció brillante. Famoso por su concepto del yo y tú. Sí. Buber básicamente dice que esto no es un contrato legal ni una transacción. No es tipo, yo me porto bien y tú me das cosas. Exacto. No es transaccional. Buber describe la dinámica religiosa como una relación personal directa, de tú a tú. Y a esto se le suma otro pensador moderno que mencionan, Rudolf Otto, quien habla del mysterium tremendum, el encuentro asombroso con el misterio. Es una experiencia que te estremece, que te saca de tu centro. No es una simple teoría que anotas en un cuaderno y ya. Y esa transición de la teoría a la experiencia es el puente perfecto para el siguiente gran bloque. Claro. Porque todo esto plantea lo que los documentos llaman un principio de aceptación. Para que toda esta actitud vital de reconexión y asombro tenga sentido, primero hay que aceptar la premisa mayor. Que Dios existe. Exacto.
que Dios existe. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque nos llevan de la mano hacia las famosísimas 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Un clásico absoluto. Y me fascina pensar en el contexto de esto. Estamos hablando del siglo XIII, donde Aquino intenta demostrar la existencia de Dios no con fe ciega, sino usando la lógica fría y dura. Y hay que entender por qué esto fue tan revolucionario en su momento. Ajá. Aquino agarró la filosofía de Aristóteles, un pensador griego, pagano, que vivió siglos antes del cristianismo, Sí, y decidió que su lógica era la herramienta perfecta para explicar la teología cristiana. Esa mezcla fue una bomba intelectual en esa época. una locura para la época. Sí. Tomemos la primera vía de los textos, la del primer motor, que tiene toda la huella de Aristóteles. Ujú. La lógica es de una simplicidad aplastante. Observamos que en el universo todo cambia, todo se mueve, pero nada se mueve a sí mismo de la nada. Todo es movido por otra cosa. Exacto, es el clásico efecto de las fichas de dominó. Una cae porque la anterior la empujó. A ver, espera, porque aquí es donde siempre me surge una duda al leer estos textos. Dime, Si la regla inquebrantable de este argumento es que todo necesita un motor, ¿no es una trampa lógica decir de repente que hay un primer motor que rompe esa misma regla y se mueve solo? ¿Cómo justifican eso en el texto? es una excelente objeción, y es exactamente el nudo del argumento. Lo que postulan Aristóteles y Aquino no es que el primer motor sea una ficha de dominó mágica que rompe las reglas, sino que pertenece a una categoría de existencia completamente diferente. Ok. A ver. El razonamiento es que si la cadena de motores fuera infinita hacia atrás, nunca habría un movimiento inicial. Claro. Y si no hay un inicio, nada se estaría moviendo ahora mismo. Por pura necesidad lógica, para que haya movimiento hoy, debe existir una fuerza primera que ponga todo en marcha, pero cuya naturaleza no sea física ni sujeta al cambio. Y por lo tanto, no necesite ser movida. Exactamente. A ese primer motor inmóvil, los textos lo identifican como Dios. Entiendo. Es como decir que para que exista un videojuego con sus propias reglas físicas, tiene que haber un programador que exista fuera de la consola y que no esté sujeto a las reglas de ese juego. Esa es una gran analogía. Y la segunda vía, la de la causa eficiente, va por el mismo camino pero hablando de la existencia pura. Ajá. La experiencia nos dice que nada puede crearse a sí mismo. Para que algo sea causa de su propia existencia, tendría que existir antes de existir, lo cual te fríe el cerebro porque es un absurdo. Es una paradoja. Es como tratar de levantarse del suelo tirando de los propios cordones de los zapatos. Se necesita un punto de apoyo externo, una causa primera incausada. Exactamente. Y luego está la quinta vía, que suele ser la más intuitiva para la mayoría al leer esto, el argumento teleológico. Que suena súper técnico. Suena técnico, sí, pero viene de telos, que en griego significa propósito o fin. Básicamente es el argumento del diseño y el orden. Claro. Para explicar esto, rescatan esa analogía clásica del relojero. Si vas caminando por el campo y encuentras un reloj de bolsillo funcionando perfectamente, con todos sus engranajes sincronizados para dar la hora, Ajá. tu inteligencia te dice inmediatamente que hubo un relojero. Sería ridículo pensar que el metal y el vidrio se organizaron solos por accidente. Sería absurdo. De la misma manera, argumentan que el increíble equilibrio de la naturaleza, las leyes de la física, la biología, cosas que no tienen inteligencia propia pero actúan de forma tan precisa, Sí. requieren de una inteligencia ordenadora suprema. Lo que Aquino observaba es que la materia ciega tiende hacia un objetivo. Una semilla siempre busca crecer hacia la luz. Ujú. Como la semilla no tiene cerebro, alguien inteligente debe estar dirigiendo las leyes que rigen ese proceso, como un arquero que dirige una flecha hacia el blanco. Me llama la atención que, en las tablas de referencia, no se quedan solo con la física de Aristóteles. También meten a Platón en la mezcla. Sí, la cuarta vía. Hablando de algo llamado grados de perfección. Argumentan que si en el mundo vemos cosas que son más o menos buenas, verdaderas o bellas, ese más o menos solo tiene sentido si existe un estándar máximo y absoluto con el cual compararlo. Es un argumento muy estético, muy platónico. Y también me pareció fascinante que den un salto en el tiempo hasta el siglo XIX con John Henry Newman. Uf, ese salto es genial. Newman apunta hacia adentro, a la ley moral, esa voz en la conciencia que nos incomoda cuando hacemos algo mal, incluso si nadie nos ve.
Él sugiere que esa voz ineludible apunta a la existencia de un legislador supremo. Si te fijas, todos estos argumentos convergen en un concepto filosófico central que separa las aguas en estos textos. ¿Cuál sería? La diferencia entre seres contingentes y un ser necesario. A ver, explícanos eso. Todos nosotros, las montañas, los planetas, somos seres contingentes. ¿Qué significa eso? Que podríamos no existir. Obtuvimos nuestra existencia de otros, tenemos un inicio y un fin, y el universo no colapsaría lógicamente si no estuviéramos. Somos prescindibles, en cierto modo. Lógicamente prescindibles, sí. Pero para que todo este mar de cosas contingentes exista hoy, la lógica de estos textos dicta que debe haber un ser necesario. Alguien cuya esencia misma, por definición, sea existir, y de quien dependa todo lo demás. Y ojo, el texto aclara que este ser no es una energía o una fuerza cósmica difusa. Sino que posee inteligencia y voluntad. Es personal. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si la filosofía más rigurosa nos lleva lógicamente a la conclusión de que existe un creador personal, ¿cómo reacciona el ser humano de a pie frente a esa información tan masiva? Y ahí es donde la discusión baja de las nubes filosóficas a la tierra firme de la psicología humana. Por fin. Para categorizar cómo reacciona la gente, el material utiliza una de las narrativas más antiguas y conocidas, la parábola bíblica del sembrador, del Evangelio de Marcos. Y es brillante porque funciona como un perfilador de actitudes. Es genial cómo aterrizan conceptos abstractos usando metáforas agrícolas. Plantean que la semilla es ese mensaje o verdad trascendental, y los diferentes tipos de terreno donde cae son nuestras actitudes humanas. Así es. El primer terreno que describen es el camino duro. La semilla cae, queda ahí expuesta, y las aves se la llevan de inmediato. Ni siquiera entra en la tierra. Exacto. Esto representa la indiferencia total. Es la actitud de la persona a la que simplemente no le interesa. La realidad lógica del universo puede estar gritándole en la cara, pero rebota contra una coraza de apatía. En términos modernos, es como hacer scroll rápido en el teléfono y pasar de largo. Luego tienes el terreno pedregoso, que es fascinante. La semilla cae donde hay poca tierra. Brota rapidísimo, con una alegría desbordante, pero como hay piedras abajo no echa raíces profundas. Claro. Cuando sale el sol fuerte se seca. Esto lo asocian con el entusiasmo pasajero, la falta de entrega real. Es la persona que escucha una gran idea filosófica o espiritual. Se emociona muchísimo un fin de semana en un retiro. Sí, sí. Pero a la primera señal de dificultad en el trabajo o en la vida, un lunes por la mañana, abandona todo. El clásico entusiasmo de enero en el gimnasio, pero aplicado a las convicciones de vida. Tal cual. El tercer escenario es el de la semilla que cae entre espinos. Este me parece muy actual. Muy actual. La planta crece, pero la maleza crece más rápido. Le quita el sol, los nutrientes y la ahoga antes de dar fruto. El texto identifica estos espinos directamente con el materialismo. Argumenta que las preocupaciones desmedidas por la riqueza, la ambición de poder o el buscar el placer por encima de cualquier otra cosa actúan como esa maleza. Sofocan todo. Sofocan cualquier aspiración hacia algo trascendente porque el ruido de la vida cotidiana no deja espacio. Es la cultura del exceso de trabajo y la distracción constante ahogando la señal. Totalmente. Y finalmente llegamos a la tierra buena, la semilla que crece y da fruto abundante. Esto se define aquí como generosidad. Pero aclaran que no es solo dar dinero. Exacto, no es generosidad de dar dinero a la caridad, sino una disposición vital e intelectual. Es la actitud de quien investiga, cuestiona, entiende y sobre todo logra una coherencia. Una coherencia entre lo que ha concluido intelectualmente y la forma en que vive todos los días. Así es. Hablando de aterrizar ideas, me llamó muchísimo la atención cómo, para ilustrar esa tierra buena y esa coherencia, el material de repente pasa a la geografía y al arte. Fue un cambio de ritmo muy interesante en los textos. Nos presentan una fotografía de una vista panorámica en Medio Oriente. Específicamente el monte Garizim y la antigua zona de Siquem. Despolvo, laderas rocosas y áridas, y explican que según los relatos del Génesis, este es el lugar físico exacto donde Abraham llegó después de un viaje agotador, y construyó un altar. Es un ancla en la realidad. Es un ancla. No fue solo un, sí, Dios existe, qué interesante, y seguir con su vida. Hubo un esfuerzo. Hubo un viaje,
Hubo sudor, hubo un altar de piedra real, hubo una acción física para establecer esa conexión en un punto geográfico real. Es la representación tangible de ese religare del que hablaba Lactancia al principio. El acto físico de volver a unir. Sí. Y el contraste que hacen las fuentes al incluir la siguiente imagen es espectacular. Uf, la pintura, porque pasamos de una foto de piedras polvorientas a una de las cumbres de la pintura renacentista. Incluyen una representación del famoso cuadro de Rafael que ilustra la visión de San Juan en el libro del Apocalipsis. Esa pintura es abrumadora. Muestra un trono celestial rodeado de nubes espesas y ángeles, y alrededor 4 seres vivientes que desafían la imaginación. Ajá. Uno con aspecto de león, otro como un novillo, un tercero con rostro humano y el cuarto como un águila. Y la descripción textual dice que tienen 6 alas y están literalmente cubiertos de ojos. Repitiendo sin cesar que Dios es santo. Al analizar la obra de Rafael en este documento, queda claro que buscaba plasmar una majestad que te deja sin aliento. El poder absoluto. El poder absoluto y la inmensidad insondable del Creador. Es una imagen que transmite un asombro casi terrorífico, ese mysterium tremendum de Rudolf Otto que mencionábamos antes. Y al poner ambas imágenes juntas en la lección, surge la gran pregunta de esta sesión. ¿Cuál dirías que es? Si por un lado tienes a seres humanos de carne y hueso, limitados, caminando por un desierto polvoriento, Sí, y por el otro tienes esta representación de una majestad infinita y un poder que hace temblar el cosmos, ¿cómo se tiende el puente entre esos dos extremos tan radicalmente opuestos? es una distancia infinita. Lo es. La respuesta teológica que concluyen los textos es que el puente es Cristo, y que el mecanismo de esa conexión no es el terror cerval, ni una sumisión de esclavo, sino el amor. ¿El amor? Afirman que obrar por amor es, en última instancia, el núcleo operativo de todo este sistema. Y aquí es donde sueltan una de las frases más audaces, cortesía nuevamente de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. ¿Qué frase? La primera vez que lees eso suena a un pase libre para hacer lo que te dé la gana, casi como anarquía, ¿no? Totalmente. Sacada de contexto suena a eso. Ajá. Pero dentro de esta arquitectura lógica, significa que si tu voluntad y tu ser están genuinamente alineados con ese amor trascendente, cualquier acción que brote de ti de manera natural será buena. O sea, ya no actúas por miedo a romper una regla. Exacto, sino porque tu brújula interna está calibrada hacia el bien. De hecho, suman una cita del Papa Benedicto XVI que resume perfecto esto. ¿Qué dice? Dice que no se comienza a ser cristiana por una decisión ética o por abrazar una gran idea filosófica, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Volvemos al yo y tú de Buber. Exactamente. No es un manual de reglas de comportamiento moral, es una relación. Una relación viva. Y para que no quede la idea de que este amor es solo un sentimiento romántico o pasivo de estar sentado bajo un árbol pensando cosas bonitas, Claro. rescatan una advertencia milenaria de San Gregorio Magno que dice: el amor de Dios no está ocioso. No está ocioso. Es decir, si ese puente es real, tiene que traducirse forzosamente en acciones, en obras concretas hacia los demás. Si no te mueve a actuar, no es real. ¿Qué viaje mental y conceptual hemos dado hoy? Sí, fue bastante. Hemos navegado desde las discusiones etimológicas en latín, pasando por la monumental arquitectura lógica de las 5 vías de Aquino usando a Aristóteles, hasta aterrizar en los perfiles psicológicos de unas parábolas agrícolas del siglo I. Un recorrido súper completo. Y coronamos todo contrastando la aridez del Monte Garizim con la explosión visual del Renacimiento de Rafael. Recapitulando, este material nos demuestra por qué es tan relevante adentrarse en estos temas. Absolutamente. Más allá de las creencias personales de quienes nos escuchan o de su postura ante la religión, comprender la estructura interna de estos argumentos es vital. Es decodificar los cimientos del pensamiento, la ética y el arte de gran parte de la civilización. Conocer estos engranajes nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Y antes de cerrar nuestra sesión de hoy, me gustaría rescatar una última idea que aparece en las tablas de referencia y que creo que vale la pena que nuestra audiencia explore por su cuenta. Adelante. Es una frase muy famosa de las Confesiones de San Agustín, escrita hace más de 1600 años. Ajá. Dice: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Si trasladamos esa frase a nuestra realidad actual, a esta sociedad hiperconectada, vemos que hay una epidemia silenciosa de ansiedad.
Totalmente. Hay una insatisfacción crónica, un sentimiento de vacío donde mucha gente salta de una red social a otra, de una compra a otra, buscando algo que calme esa agitación. Ese scroll infinito. Exacto. La pregunta provocativa que nos deja este análisis es: ¿podría ser que ese vacío inagotable y esa ansiedad de la vida moderna sean exactamente la misma inquietud que Agustín describió en el siglo IV? ¡Wow! Una necesidad profunda que está programada en nuestra naturaleza, buscando un sentido último o una causa primera, y que simplemente está esperando ser canalizada hacia algo verdaderamente trascendente en lugar de la próxima notificación en el teléfono. ¿Qué manera de conectar un texto del siglo IV con nuestra adicción al teléfono? Es una pregunta fenomenal para dejar resonando y cuestionarnos qué es lo que realmente estamos buscando. Sin duda. Y con ese pensamiento cerramos por hoy, recordando siempre que acercarse a la historia de las ideas, indagar en los porqués y cuestionar lo que damos por sentado es lo que nos mantiene con la mente abierta y afilada. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración y hasta la próxima. Hasta la próxima.